Soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a que escuches mi explicación. El día de hoy empezamos el mes, es día 1 de febrero del 2025. Y bueno, pues el evangelio que nos corresponde a hoy es de Marcos 4, del 35 al 41. Un día al atardecer Jesús dijo a sus discípulos: vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: ¿por qué tenían miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, este evangelio, recuerden que pues es Marcos, su nombre verdadero era Juan. El Marcos es un sobrenombre que tenía este muchacho, este joven. No conoció a nuestro Señor Jesucristo, como se los he informado en otras lecturas. Era pariente de Bernabé. No sabemos si era su sobrino o su primo. En algunos lados dicen que era su primo, otros dicen que es su sobrino, pero bueno, era su familiar. Y Bernabé sí era uno de los seguidores de Jesucristo. No era apóstol de Jesucristo, pero era uno de los seguidores. Marcos conoció a los apóstoles, a Pedro, a Juan, el apóstol, y conoció también a Saulo Pablo. Bueno, y escribió, fue el primer evangelio que se escribe en los años 60 de nuestra era. O sea que ya habían pasado 27 años de la muerte de nuestro Señor Jesucristo cuando este joven, que cuando anduvo, se informó y escribió. Bueno, perdón. Tenemos aquí una situación que vamos a denotar porque esta traducción que se nos presenta deja mucho que desear. En la traducción, no en la información del Evangelio, eso que quede claro, en la traducción. Ahorita lo vamos a ver con más calma. Pero antes de continuar, quiero decirles a ustedes que la lectura dominical que ustedes escuchan, acuérdense que estas lecturas dominicales se repiten cada 3 años. Se van repitiendo porque tenemos 3 años litúrgicos. Un año es de puro Mateo, otro es de puro Marcos y otro es de puro Lucas, durante todo un año litúrgico. Empezamos desde el Adviento, ¿sí? y terminamos, ¿verdad?, hasta Pentecostés. Y ya después vienen fiestas y tiempo ordinario. Bien, ¿por qué les digo esto? Porque sí, a veces me preguntan por qué la lectura dominical nos menciona que es del año 2014 o del año 2017 o antes del 2000, ¿no? Sí, porque se repiten las lecturas, ¿no? Y se las comparto a ustedes porque es la misma información, o sea, no cambia, la información es la misma. Entonces, ahorita estamos en el año litúrgico de Lucas, acabamos el de este el de Marcos, aunque ahorita estamos viendo el Evangelio de Marcos, pues estamos en el año litúrgico de Lucas, en el año litúrgico tercero. El año litúrgico de Juan pues no existe, porque las lecturas de Juan van intermedias en esos 3 años litúrgicos. Y bueno, esta lectura que vemos ahorita aquí, no la estamos viendo de Lucas, pero es una información que Marcos no la proporciona. Y la dominical es importante que ustedes la vean, que es repetitiva, cada 3 años. Dentro de 3 años la van a volver a escuchar. Si siguen aquí, bueno, pues volverán a escucharla, ¿no? Y todo esto pues es una información de estudio que tenemos continua, ¿no? Y bueno, después de esta pequeña introducción o información que les proporciono de las lecturas dominicales, porque les digo que me preguntan el por qué son lecturas de hace años atrás, ¿no?, y que se mencionan años atrás, pues es por eso, porque se repite el año litúrgico cada 3 años. Bueno,
Vamos a pasar a la lectura para poderle dar esta explicación. Nos dice aquí Marcos 4, del 35 al 41, que un día al atardecer Jesús dijo a sus discípulos: vamos a la otra orilla del lago. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo pues se transportaba en las barcas de Pedro, de Simón Pedro, ahí en Cafarnaún, en ese lago de Galilea. Acuérdense que tiene varios nombres: Genezaret, el mar de Tiberíades, el lago de Galilea, bueno, de Genezaret. Bueno, no es salado, es un mar de agua dulce. Y nuestro Señor Jesucristo pues usaba las barcas para transportarse, las de Pedro, las de Simón Pedro, ¿no? Y pernoctaba varias veces ahí en la casa de Simón Pedro. Recordemos que una vez curó a la suegra de Pedro, por lo tanto vemos que Pedro pues era casado y sus hijos también eran pescadores. No nos menciona los nombres ni cuántos hijos, pero pues se tiene ese conocimiento. Y esto hace ver que todos los apóstoles, pues muchos de ellos estaban casados, tenían hijos, ¿sí? Y yo me pregunto, y ustedes se preguntarán, esos 3 años que andaban los discípulos con Jesucristo, ¿quién mantenía a sus esposas y a sus hijos, no? Pues volvemos a este punto que vemos de Pedro, ¿no? Pedro tenía hijos y ellos seguían dedicándose a la pesca y continuaban con el trabajo de su papá. Y así varios discípulos, apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, pues estaban casados, pero sus hijos pues seguían trabajando en lo que trabajaba su papá, mientras que su papá, en este caso como Simón Pedro, pues se dedicaba al adoctrinamiento que les ofrecía nuestro Señor Jesucristo, al llamado de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Todo esto se los digo para que lo tengan ustedes y lo razonen, hermanos, porque muchas veces nada más nos quedamos con lo que leemos. Lo pueden ustedes investigar, hermanos. Yo no tengo la última palabra, siempre se los he dicho. A mí me gusta mucho que ustedes se pongan a estudiar, ¿sí? A investigar, porque es muy fácil nada más decir las cosas así, pero no, pues no es tan fácil. Bueno, entonces un día al atardecer Jesús dijo a sus discípulos: vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y le dijeron: pues ya, vámonos, se va el maestro, díganle adiós, bye bye. ¿Sí? Condujeron a Jesús en la misma barca en que iba además otras barcas. Esto tiene un simbolismo, una profundidad teológica. Una barca es la iglesia, nuestra iglesia, los seguidores de Cristo. Otras barcas simbolizan la iglesia judaica y otra barca es la iglesia de los musulmanes, la iglesia árabe, ¿sí? Por eso menciona aquí otras barcas, ¿sí? Porque todas, acuérdense que son las razas moniteístas, ¿no? Que nada más tenemos a un solo Dios, no tenemos muchos dioses, monoteístas somos, ¿sí? La iglesia judía, la iglesia árabe y la iglesia cristiana, los seguidores de Cristo. Todas las iglesias que sigan a Jesucristo son cristianas: los católicos, los cristianos, los evangélicos, los bautistas, los anglicanos, todos somos hermanos en Cristo, ¿sí? Que no creo yo en la iglesia católica, no te preocupes. Que no creo en la iglesia de los cristianos, no te preocupes. Que no creo en la iglesia de los mormones, no. Que lo de los testigos de Jehová, mientras nosotros seamos feligreses de continuidad, no hay problema. Pero si somos líderes y participamos de la institución de una forma jerárquica, ahí sí aguas, ¿eh? Ahí sí no, porque ese es otro negocio. Y dije bien, negocio. Pero mientras seamos todos feligreses de todas esas iglesias y muchas más que les puedo mencionar, seguimos a Cristo. Y lo que nos interesa es Dios, conocerlo, amarlo y servirlo. A mí no me importa si gobiernan bien, no gobiernan bien, si hacen bien las cosas los líderes de las iglesias que ustedes quieran y manden. No nos deben interesar a nosotros. Es su problema de ellos, ¿sí? El problema de nosotros es ponernos a hacer lo que Dios quiere que hagamos, lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Ese nuevo mandamiento que siempre se los he repetido. Bueno, seguimos entonces. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y le iban llenando de agua. Bueno, yo no conozco, yo nunca he ido allá a Galilea, nunca he ido allá donde está el lago de Galilea, el mar de Galilea, pero se debió haber habido un viento muy fuerte para levantar olas muy,
muy violentas. No es lo mismo que un mar abierto del Pacífico, que es el océano más grande del planeta, ni del Atlántico, ni del Mediterráneo, ni... No, es diferente el comportamiento de las aguas, ¿sí? Un oceanógrafo pues te podría decir bien esto, ¿no? Entonces no se levantan las olas en el mar de Galilea de una manera violenta, así nada más porque sí. Debe haber sido un viento muy impetuoso, ¿no? Una situación muy crítica. ¿Por qué? Porque acuérdense que nada se mueve sin la voluntad de nuestro Padre Dios. Y esto ocurrió precisamente para llevarnos a este punto que vamos ahorita a resolver en la lectura. De pronto se desata un fuerte viento. Eso te quiere decir que en tu vida, en esas barcas que acabo de mencionar, simbólicamente, teológicamente, que es la de Iglesia de los Seguidores de Cristo, nosotros, de los judíos y de los árabes, se desata un fuerte viento en nuestra vida en la actualidad. Hoy en día así se está desatando, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, hay una situación muy crítica, ¿no? En nuestras iglesias, esas tres iglesias, esas tres barcas. Eso quiere dar a entender que de pronto se desata un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca, se estrellan contra nuestra iglesia, sea la judía, la árabe o la de Cristo. La que quieras, te acabo de mencionar muchas, es la que quieras, ¿sí? Nos ataca el maligno. Bueno, y la iban llenando de agua para hundirnos, para ahogarnos, ¿sí? Jesús dormía en la popa. La popa es la parte de atrás del barco. La proa es la parte de adelante. Dice aquí que Jesús dormía en la popa. O sea, cuando nuestro Señor Jesucristo subió a la barca y los discípulos despidieron a la gente y Jesús les dijo, vamos a la otra orilla. Yo no sé cuánto tiempo se iban a tardar a llegar a la otra orilla del lago. No nos dice la situación geográfica. Pero vamos a ponernos a pensar de que estaban en Cafarnaún y se iban a dirigir hasta Bethsaida, ¿no? O sea, es un buen tramito de mar, ¿no? De agua. Pues aquí nuestro Señor Jesucristo va y se sienta, se acuesta sobre un cojín y se queda dormido. Es de esas personas que se duermen de volada, ¿no? Me voy a dormir y me duermo. Sí, hay gente que dice, yo paso 15, 20 minutos, media hora, una hora y no me duermo. Estoy luchando con la almohada, ¿no? Y si no estoy luchando con las 15 almohadas que tengo, ¿no? Para poder dormir. ¿Sí? Pero hay gente que agarra y dice, yo me voy a dormir y me duermo. ¿Sí? Y se duerme. Pues nuestro Señor Jesucristo agarró y dijo, yo me voy a recostar, estoy cansado. Lógico. Acuérdense que tiene un cuerpo humano. Tenía que dormir. El cerebro se tiene que recuperar. Recuerden que el cerebro necesita que nosotros descansemos. Porque si no, no tenemos la capacidad idónea, ¿no? Luego nuestro Señor Jesucristo agarra un cojín y que se acuesta en la parte de la popa, en la parte de atrás de la iglesia, en la parte de atrás de la barca. ¿Qué quiere decir eso de que estaba nuestro Señor Jesucristo en la parte de atrás dormido? ¿A quién le deja para que maniobre? ¿A quién le deja para que dirija? ¿A quién? Aquí a los discípulos, a los apóstoles, hoy en día a nosotros, hermanos, para que llevemos la palabra de Dios a los demás, llevemos el ejemplo, llevemos ese cumplimiento del mandamiento de amar a Dios sobre todo que de tu prójimo. El Señor quiere darnos a entender que ahí está atrás de nosotros, ¿sí? Descansando, ¿sí? Nos da a entender que Él ya hizo lo que tenía que hacer. Ahora nos toca a quién, a nosotros, hermanos, ¿sí? En otra parte de las escrituras nos dice que está sentado a la derecha de Dios Padre. Porque así lo repetimos, ¿sí? Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. ¿Se acuerdan de eso? Sí, pues es el acto de fe, ¿verdad? Sí, ya sé que ustedes se la saben, ¿no? Esos son archirrequete religiosos, ¿no? Sí, bueno, esa es otra parte, ¿no? En donde dice que está sentado a la derecha de nuestro Padre Dios. Pues aquí está recostado en la popa de la iglesia, ¿no? Que somos nosotros. Bueno, les estoy mandando los mensajes teológicos, para que tomen en cuenta eso. Jesús dormía en la popa reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron, sí, hay que despertar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Haciendo oración, comunicándonos con Él. Yo sé que Dios sabe todo de nosotros, pero es importante nosotros estar al día con Él, hablar con Él, platicar con Él en la mañana, en la tarde, en la noche, todo el día. Cuando vas a desayunar, cuando vas a comer, cuando vas a cenar, cuando vas a trabajar, cuando vas a estudiar, cuando te estás divirtiendo. En el lugar en donde tú te encuentres, siempre debes de tener consideración y conciencia de que tienes que estar en comunicación con Dios. Eso es orar.
platicar con Dios. Rezar es otra cosa. Rezar es repetir una oración las veces que tú quieras. Pero orar es platicar con Dios, es la oración. Y la oración más importante, pues no la mencionó nuestro Señor Jesucristo. Sí, que vulgarmente le decimos, ¿cómo? Ándale, el Padre Nuestro. No tiene nombre eso, ¿eh? Así le decimos, ¿no? Para identificarla. Pero deberíamos decir, vamos a hacer la oración a nuestro Padre Dios, la que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Bueno, nada más que vulgarmente le decimos, vamos a rezar el Padre Nuestro. Pues, ¿qué es eso? Oye? Bueno, hay problema, ¿no? Yo creo que Dios no se enoja, ¿no? Ya sabe cómo somos de testarudos, ¿no? Pero bueno, testaduros, ¿no? Testaduros. Bueno, bien, dice aquí, despertaron y le dijeron, maestro. Bueno, aquí nos ponen la palabra maestro, que en el idioma es rabí. Bueno, ahí vienen las traducciones que yo quería platicar con ustedes. ¿No te importa que nos hundamos? Fíjense cómo dice, ¿no te importa que nos hundamos? O sea, qué forma de decirlo en nuestro idioma de español, ¿no? En otra traducción, yo creo que hubiera puesto aquí, en vez de decir, no te importa que nos hundamos, ¿por qué no nos tradujeron, Señor, no te preocupa que nos estemos hundiendo? Sí, porque eso de decir, no te importa que nos hundamos, se oye muy golpeado, ¿no? Muy grotesco. Es la traducción que nos dejaron. Bueno, pero la entendemos, ¿no? Bueno. Él se despertó, reprendió al viento y le dijo al mar. Bueno, ya les he dicho que no es un mar, es un lago, ¿sí? Porque no es agua salada. Le dijo al mar, cállate, enmudece. A ver, pues ¿qué estaba hablando? No, pero pues se oía el ruido, ¿no? El ruido de las olas, ¿no? Porque, ¿han escuchado ustedes el ruido de las olas? Sí se oye, ¿no? Y cuando están impetuosas, pues más, ¿no? Bueno, aquí nos traducen eso de cállate, enmudece, silencio, ¿sí? Así no lo tradujeron. A lo mejor era otra palabra que nos podían traducir, no decir cállate, enmudece, sino cálmate, ¿sí? Serénate, ¿sí? Quieto, ¿sí? Bueno, aquí nos tradujeron cállate y enmudece, como si estuviera hablando. Bueno, entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Se dan cuenta? Si estamos con Cristo en nuestra vida, ¿por qué vamos a tener miedo? Pues no. Cuando estamos con Cristo, con Él y en Él, si estamos con Cristo, no debemos de tener miedo. ¿De qué, hermanos? ¿De qué te puede dar miedo? ¿De que nos vamos a morir? Pues todos nos vamos a morir. ¿Cuándo? No sabemos. ¿Cómo te vas a morir? Tampoco sabemos. ¿Que no te quieres morir? Pues qué tonto eres, perdone, pero pues, todos nos vamos a morir. Todos dicen, no, pues yo quisiera morirme de viejito. Sí, ya rápido, ¿no? Estar acostado en la cama, ¿no? Como mi abuelito, ¿no? Sí, porque ahí hay gente que tiene a su abuelito que se le murió así, ¿no? En la cama recostado y nada más le vino un infarto, de volada, ¿no? No, si no sufrió. Pero hay gente que sufre hasta 30, 40 años para morirse, ¿no? Con una enfermedad. Yo conocí a una mujercita, ¿no? Que Dios la tenga en su gloria, que pues, como 40 años estuvo sufriendo, ¿no? De esclerosis, ¿no? Pobrecita, ¿no? Y pobrecita de su gente, de sus familiares que la tuvieron que cuidar, ¿no? En 40 años, ¿no? Pues ya no aguantaban, ¿no? Pues imagínense el sufrimiento de estar cuidando a su familiar enfermo, ¿no? Pero hay gente que se muere de volada, ¿no? Y todos quisiéramos así, ¿no? Viejitos y rápido. Sí, ¿no? Qué fácil, ¿no? Sí. No sabemos el día y la hora, hermanos. ¿Eso te da miedo? Todos nos vamos a morir. Todos. Ha de ser feo, ¿no? Yo nunca me he muerto para decirles, ay, no, si se siente muy feo, ¿no? Sí, preocúpense, ¿no? Yo sé que se ha de sentir muy feo eso, horrible, ¿no? Pero bueno, pues todos vamos para allá. Ay, sí, ni ricos ni pobres se van a salvar. Sí, no, Donald Trump, Elon Musk, Carlos Slim, ya no menciono nombres, no sé que me vayan a localizar, ¿no? Pues son multimillonarios y me voy a decir, cállate. Sí. No, hay que estar muy preocupados por el planeta, ¿no? Por apoderarse del planeta. Pero bueno, a lo que voy es que, pues es importante que nos demos cuenta de lo que nos está informando la lectura, ¿sí? Y repito, ¿no? La parte importante dice, maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Se despierta, le dice al viento, cállate, enmudece. Entonces el viento cesó sobre una gran calma. Y Jesús les dice, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué?
¿Por qué el miedo? ¿Aún no tienen fe? Pues no. ¿Por qué? Porque la fe va acompañada de obras. Así dice el capítulo 2 de la carta de Santiago. Lo pueden revisar, ahí dice capítulo 2, la carta de Santiago. Sí, una fe sin obras es una fe muerta. Si tú dices que tienes fe, es porque estás haciendo las cosas que Dios te dijo que hicieras. Eso es importante que lo denote, ¿no? Sí, bueno, permítanme un segundo. Eso es. Bueno, todos se quedaron espantados, dice ahí. Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros. Fíjense lo que dice Juan Marcos aquí. ¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? ¿Cómo que quién es este? Pues no andaban con Jesús y sabían quién era. Digo, no entendían todavía que era el Hijo de Dios, pero al menos Simón, Santiago y Juan, en la transfiguración, supieron que nuestro Señor Jesucristo era el Hijo de Dios, porque se oyó una voz que dijo, este es mi Hijo amado al que tengo mis complacencias. Al menos ellos tres sí. Bueno, pero cuando fue bautizado nuestro Señor Jesucristo, también una paloma se posó encima de él y estaba muy profetizado a Juan el Bautista, que no era su apellido, era Juan su apodo, porque bautizaba. Cuando veas una paloma, cuando veas un símbolo, cuando veas, es el Espíritu Santo. Y en ese momento que fue bautizado nuestro Señor Jesucristo, también se escuchó la voz que dijo, este es mi Hijo amado. Y ahí andaba Felipe y Andrés. O sea, ya estoy hablando de 5 personas, de los apóstoles, que sabían que era el Hijo de Dios, pero se quedaban callados. Sí, decían, no inventes, ¿no? Sí. Acuérdense que Andrés fue con Simón Pedro y dijo, hermano, hemos encontrado al Hijo de Dios, al Mesías. Y cuando Jesucristo le dijo a Pedro, ¿tú quién crees que soy yo? Tú eres el Hijo de Dios. Y le dijo, nadie te lo ha dicho un ser humano, sino Dios te lo ha dicho a ti. ¿Cómo es posible que aquí digan ellos, ¿verdad? Pues están en la barca de Simón Pedro. Dice. ¿Quién es este quien hasta el viento y el mar obedecen? Pues ¿cómo que quién es este? A lo mejor pues lo dijo Judas Iscariote, a lo mejor Tomás, a lo mejor Simón el Celote. Pero Bartolomé no, ese era su sobrenombre, Natanael, no, era una persona muy estudiada, ese era un judío muy cumplidor. Judas Tadeo y Santiago el menor, pues tampoco eran familiares de nuestro Señor Jesucristo. Pudieron haber dicho, ora primo. Sí, no, porque era su primo. O le hubieran dicho a Jesucristo, ora primo, que tienes hasta poder de dominar el mar. Oye, primo, pues dime cómo, ¿no? Dime cómo le haces para yo hacerle igual, ¿no? Sí, no. Pues con el poder del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo. Bueno, hermanos, espero que esta lectura les haya yo sembrado el interés, la curiosidad y que tengan ustedes unas notas, ¿no? Les di un mensaje teológico, ¿eh? Esas barcas son las 3 iglesias monoteístas. Los que seguimos a Cristo, cualquier iglesia que les mencione, que siguen a Cristo, cualquiera, desde la católica hasta la que ustedes manden y quieran, ¿no? La de los árabes y la iglesia judaica. Esas son las barcas. Y Jesús está ahí. Aunque ustedes no lo crean, Jesús todavía está ahí haciéndoles movimientos a la iglesia judaica y a la iglesia árabe para que entiendan y comprendan y reconozcan. No se ha dado todo eso, pero bueno, algún día se dará. Que Dios los bendiga.